Señoras y señores, Adidas presentó la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026, la cual ha generado opiniones bastante divididas. ¿Es la mejor? ¿Es la peor de la historia para Colombia en los mundiales? Quédense para averiguarlo aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, déjenme invitarlos a formar parte de la segunda carrera atlética Trail Running Pasto Corazón de León, que se estará llevando a cabo el siguiente 16 de noviembre. Toda la información y los links de inscripción lo encontrarán aquí abajo en la descripción. Recuerden que las inscripciones son tan solo hasta este viernes 7 de noviembre, así que corran para que no pierdan su cupo. Por otro lado, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, señores, este es un video distinto a lo que suelo traer habitualmente al canal. Por lo general hablo del Pasto, hablo de la Selección Colombia, hablo de la Liga Colombiana en general, pero como esta semana no había prácticamente nada de fútbol interesante para comentar, para analizar, hay que esperar hasta el siguiente fin de semana para los partidos de la fecha 19, dije, ¿por qué no dar mi opinión sobre las mejores camisetas o las peores camisetas que ha usado la Selección Colombia en la historia de los mundiales? Eso sí, primero vamos a hacer un repaso de cuáles han sido todas y cada una de estas camisetas y después iremos a rankear cuál es la peor, cuál es la mejor y así sucesivamente. Así que, sin tanto preámbulo, démosle al tema de este video. Comenzamos con Chile 1962, la primera camiseta que utilizó la Selección Colombia en la historia de los mundiales. Una clasificación que fue bastante histórica, una participación que quizás fue discreta, pero se trajo aquel 4-4 frente a Rusia con aquel gol olímpico de Marcos Coll. Bueno, una camiseta básica, sencilla, una camiseta azul sin tanta gracia, una camiseta que incluso tenía el viejo escudo de la federación, que ni siquiera era la federación, era la A de fútbol. Así que sí, es una camiseta histórica, una camiseta emblemática, pero una camiseta azul que quizás no evoca tanto a lo que es la Selección Colombia. Además, tengamos en cuenta que para esas épocas combinaban esa camiseta azul con pantaloneta negra o medias negras, o pantaloneta blanca, medias azules, unas combinaciones bastante extrañas, bastante exóticas, también teniendo en cuenta que en esa época no estaba tan comercializado, tan metido, tan interiorizado el tema de tener camiseta titular y camiseta visitante, así que simplemente se jugaba con esa variación entre pantalonetas y medias. Seguimos con un mundial que está muy metido en los corazones colombianos que vivieron aquella época, Italia 90. La camiseta de Italia 90, creo que todos la recuerdan, la rojita, sí, todos recuerdan aquella camiseta roja con la cual se le empató a Alemania en el último minuto, un gol de Freddy Rincón bastante recordado, aquel relato también de Vinascoche con el viene Colombia, Dios mío, Colombia, gol, sí, un relato bastante recordado, pero la roja no era la titular. En este video me faltó hacer la aclaración, estoy hablando única y exclusivamente de las camisetas titulares, de las camisetas locales de la Selección Colombia. Las alternativas, si quieren, me dejan un comentario y hacemos un video aparte. Voy a hablar únicamente de las titulares porque la alternativa oficialmente no se ha presentado, pero extraoficialmente ya se conoce que es un azul bastante extraña, me parece, pero bueno, hay que darle la espera que Adidas la presente y la lance oficialmente. Así que sí, Italia 90 es un mundial bastante recordado por la camiseta roja, un mundial de estos que quedó en la memoria de aquellos que lo pudieron vivir, pero la titular era la amarilla, que tenía básicamente el mismo diseño de la roja, pero dentro de todo la amarilla también cumple con un color amarillito bastante chévere, bastante bonito, que de hecho para mí debería ser sí o sí el estándar de amarillo en la Selección Colombia y no ponerse a inventar con amarillos claros, amarillos oscuros, amarillos pollos, pero bueno. Una camiseta bastante recordada, bastante emblemática, sobre todo la visitante, pero la titular se la recuerda sobre todo por aquella derrota frente a Camerún, la sorpresiva Camerún, con aquel regalito de Reneguita en los octavos de final de aquel mundial. Siguiendo el orden cronológico, nos vamos a Estados Unidos 1994, un mundial que es tristemente recordado, no solo por lo deportivo, sino por lo extradeportivo. Creo que no hace falta hacer hincapié en ese sentido. Y hablando única y exclusivamente de la camiseta, es una camiseta interesante que tuvo un patrón, un diseño en el cual el escudo de la federación aparecía repetido, aparecía sublimado, dándole un efecto bastante interesante a esta camiseta, y además le da un detalle que era una camiseta tipo polo, que a mí personalmente las camisetas tipo polo en el fútbol me gustan demasiado, así que tienen un plus extra, pero como todavía no estamos calificando, vamos a la siguiente camiseta. Ahora nos vamos a Francia 1998, el fin de aquella generación dorada de los 90, que no ganó nada para variar, pero fue el final de esta generación al mando del Bolillo Gómez, una selección que dio pena básicamente en Francia, y la camiseta tampoco fue la gran sensación, no fue tampoco la gran revelación. Una camiseta diseñada por la marca Reebok, que tenía un amarillo bastante característico de la Selección Colombia, un amarillo que tampoco era para ponerse a inventar,
y un patrón, un diseño en las mangas de color azul práctico, o mejor dicho, muy característico de la marca Reebok, así que poco y nada para añadir de esta camiseta que pasó sin pena y sin gloria en un mundial en el cual Colombia también pasó sin pena y sin gloria. Después de Francia en 98 hubo que esperar 16 años para volver a una cita mundialista y este fue el caso de Brasil 2014, el primer mundial de una generación. Sobre todo tengamos en cuenta que los nacidos del 95, del 94 para allá nunca habían visto a la selección Colombia, porque sí, quizás los que nacieron en el 94, en el 95 tenían 3 o 4 años para cuando Colombia estuvo en Francia 98, pero quizás no la vieron, no la recordaban. Entonces, Brasil 2014 marcó un antes y un después para toda una generación. Es un mundial bastante recordado, un mundial bastante querido y la camiseta estuvo a la altura, una camiseta amarilla en aquella oportunidad o en aquellas épocas donde Pekerman utilizó la vieja cábala de ir de amarillo, pantaloneta blanca y medias blancas. Una camiseta que evoca bastantes recuerdos, se la recuerda con bastante cariño. Cuartos de final de un mundial se llegó con esta camiseta, nada más que añadir, así que vamos con la siguiente. Ahora, seguimos con Rusia 2018, un mundial en el cual Adidas quiso volver a lo retro, justamente evocar viejas épocas, el balón fue prueba de ello, las selecciones que vestían con Adidas también fueron prueba de ello, y Colombia no fue la excepción. En este caso, Adidas reutilizó el diseño que había utilizado para Italia 90. Recordaban que este fue un diseño bastante querido, bastante amado por los diferentes colombianos, decidieron utilizarlo, pero no fue con tanta onda, no fue con tanta gracia, así que poco y nada también de este mundial en el cual nos quedamos afuera por penales, como cosa rara, los penales y la selección colombiana no se llevan bien de la mano. Nos quedamos afuera por penales frente a Inglaterra, en un mundial que quizás se recuerda también por aquel gol de Yerry Mina, pero en el cual no trascendimos y tuvimos una oportunidad bastante histórica. Y después de haber faltado a la cita mundialista en Qatar, Colombia vuelve al Mundial de 2026 con esta camiseta que es bastante curiosa. Es un patrón bastante interesante el que tiene esta camiseta, con las mariposas estampadas a lo largo y ancho de la camiseta, evocando al gran escritor colombiano, evidentemente Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y muy recordado por una de sus obras más majestuosas, por una de sus obras más reconocidas, como lo es 100 años de soledad. Justamente evocando al realismo mágico es que Adidas presentó esta nueva camiseta que tiene un tono amarillo quizás más claro de lo habitual. No soy fan de estos amarillos claros en las camisetas, pero es un diseño simple, un diseño bastante peculiar, que le puede gustar a algunos, que no le puede gustar a otros, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y bueno, hecha la presentación de las 6 camisetas que utilizó Colombia, más la 7ª que utilizará en este mundial, es turno de ordenar de la peor a la mejor estas camisetas que ha utilizado Colombia a lo largo de la historia de los mundiales. Recuerdo, esta es mi opinión, este es mi propio top. Pueden dejar en los comentarios cuál es su top, cuál es la mejor, cuál es la peor, así que los leeré encantado en los comentarios. Bueno, comenzamos con la peor camiseta en la historia de los mundiales de la selección Colombia, y quizás uno es un poco injusto con ella, pero sí o sí es la de Chile 1962, porque no solo es la camiseta, es la composición del uniforme. Como les mencionaba en aquella introducción, en aquella presentación de esta indumentaria, Colombia utilizaba un azul muy parecido a Millonarios, podría decirse, un azul combinado con pantaloneta blanca y medias azules, o en algunas oportunidades con pantaloneta negra y medias negras, una combinación que no le pega para absolutamente nada a Colombia, aunque también hay que recordar que en aquellas épocas ni se constituía como tal la Federación Colombiana de Fútbol, sino la que fue a ese mundial, y de hecho lo pueden ver en el escudo de aquella camiseta, es la A de fútbol, una camiseta que quizás uno no se siente tan representado con esos colores. Evidentemente el azul está en la bandera de Colombia, pero no es un uniforme que pegue, no es un uniforme que uno diga wow, es bastante recordado. Además, la participación de aquel mundial fue bastante discreta, entendiendo también el nivel de aquella época de la liga colombiana y de los jugadores colombianos. Se hizo una participación acorde a lo que se podía esperar, pero pues también se la va a recordar, evidentemente, por mucho tiempo, hasta que algún jugador haga una cosa similar, que va a ser por aquel gol olímpico de Marcos Gol frente a la Unión Soviética en aquel recordado 4-4, el único punto que sumó Colombia frente a una potencia mundial de aquel entonces. Así que bueno, es la peor camiseta, quizás por la época también uno es un poco injusto, pero no hay por dónde coger esta camiseta azul que no tenía nada de onda. Ahora, en el puesto número 6 tenemos a la camiseta, sí señores, de Rusia 2018. A mí en lo personal esa camiseta de Rusia no me mató. Veníamos de una camiseta espectacular en Brasil, una camiseta que marcó un antes y un después, para luego ver una camiseta que sí, evocaba un mundial donde justamente nos quedamos en octavos de final, y fue un presagio, fue un spoiler de lo que iba a ser ese mundial en Rusia. No tuvo tanta onda, no tuvo tanta gracia. Recuerden que pues, se evocaba, se simulaba aquel diseño de Italia 1990, pero se hizo con
quizás con no tanta gana, con no tanto amor, porque en aquella camiseta de Rusia estaba ese patrón pues de la bandera, las rayas azules y rojas, con unos patrones también en líneas negras un tanto extraño. No me gustó mucho esta camiseta, se la va a recordar por aquel gol de Yerry Mina y por habernos quedado afuera en octavos de final, teniendo un cuadro de desarrollo del campeonato bastante asequible. Pero bueno, Colombia, fiel a su historia, no supo patear un penal y se quedó afuera en aquel mundial. En el puesto número 5 yo pongo a la camiseta que se utilizó en Francia 1998. Es una camiseta que, primero, como les mencionaba en la presentación de aquella camiseta, recordando cuáles han sido, es una camiseta intrascendente en un mundial en el cual Colombia fue también totalmente intrascendente. Colombia hizo una presentación muy pobre, muy triste. Sí, es cierto, ganó un partido, pero pues porque había que ganar. Pero los importantes los terminó perdiendo. Si no es porque Farid Mondragón estaba iluminado frente a Inglaterra, Colombia le metían una pela histórica. Va a ser recordada esta camiseta porque David Beckham, un joven David Beckham, le pidió la camiseta al pibe Valderrama porque, palabras del mismo, lo admiraba, era uno de sus referentes, pero más allá de eso es una camiseta sencilla, con ese patrón en los costados azul que poco y nada aportaba y un patrón que al mismo tiempo se repetía en la camiseta alternativa. Poco y nada gracia tenía esa camiseta en un mundial en el cual Colombia tampoco hizo poco y nada. Ahora sí, vamos con el puesto número 4, la mención honorífica. Y la mención honorífica se va para, sí señores, la camiseta más reciente, la de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Una camiseta que, como les mencionaba, es bastante interesante, es bastante peculiar. No soy fan de ese tipo de color amarillo, soy más fan del amarillo más fuertecito, un amarillo que resalte más. Pero esta camiseta, al evocar, al traer a mención a un Nobel de Literatura como lo es Gabriel García Márquez, a evocar el realismo mágico que en Colombia abunda, es una camiseta que tiene su gracia, que tiene su onda. No soy fan del azul que utilizaron, soy muy fan del azul oscuro, sí o sí, siempre en las camisetas de la Selección Colombia. No me gusta ese azul clarito, de hecho no me gustaba o no me gusta actualmente el azul clarito de la pantaloneta que se utilizó en la Copa América. No me gusta ese tipo de azul, quizás por eso le termino bajando puntos, la termino dejando en el cuarto lugar, pero es una camiseta que yo creo que a medida que se la vaya utilizando, a medida que se vean los amistosos y ya se vea en la competencia oficial, creo que le vamos a tomar cariño y ojalá con esta camiseta se llegue lejos, se trascienda, pero no nos digamos mentiras. Tenemos una selección que da tumbos, está ahí más o menos en la medianía, viene a ser subcampeona de América, pero el fútbol casi que no lo termina de encontrar, el técnico no mete mano, es más cosas individualidades que termina realizando la Selección Colombia para rescatar los partidos, y cuando las individualidades no responden, Colombia tampoco responde, así que octavos, quizás cuartos, va a ser nuestro techo en esta cita mundialista. Como vuelvo y les repito, ojalá lleguemos lejos con esta camiseta para que también le demos un poco más de cariño del cual ya está mereciendo. Ahora sí, llegamos al podio. Puesto número 3, este se lo doy a la camiseta de Estados Unidos 1994. Sí, uno de los argumentos que utilicé para dejar tan abajo a la de Francia 98 fue que no se hizo una buena presentación, y de hecho creo que es peor la presentación que se dio en Estados Unidos 94, pero como esto también es de estética y es de mis gustos personales, a mí las camisetas polo, tipo polo en el fútbol me encantan, y ese cuello, esa sencillez, ese patrón que de hecho tiene algo de similitudes al patrón de la camiseta actual de la selección, me gusta bastante, es un patrón bastante emblemático, de hecho, pero obviamente se la recuerda por una situación bastante triste en el fútbol profesional colombiano, no vamos a entrar en esos detalles, pero por diseño, por estética y por los que son mis gustos personales, pongo a esta camiseta de Estados Unidos 94 en el puesto número 3. Ahora vamos con un peso pesado. Puesto número 2 para la camiseta que utilizó Colombia en Italia 1990. Sí, les dije que aquella camiseta es emblemática, pero no la titular, sino la alternativa, la roja, porque fue con la cual se jugó la fase de grupos y se avanzó una instancia más en aquel mundial, un hecho histórico en aquel momento. Es una camiseta linda, hermosa, que en esta sí le metieron onda, sí le metieron amor, sí le metieron cariño, empeño. Una camiseta que va a ser recordada por los siglos de los siglos en el fútbol profesional colombiano. Sí, vuelvo y reitero, la alternativa es la que va a ser más recordada, porque la titular con ella se perdió en los octavos de final frente a Camerún, regalándole el gol al veterano Roger Mila de 42 años en aquella oportunidad. Pero bueno, es una camiseta linda, estéticamente hablando, una camiseta que evoca una aura distinta, unos tiempos distintos. Así que sí, es una camiseta que le regaló bastantes alegrías al pueblo colombiano y por eso va en el puesto número 2. Y sí, puesto número 1 para esta belleza, la camiseta de Colombia en Brasil 2014. Yo creo que no es una camiseta que no necesita presentación,
Les decía que es el primer mundial de toda una generación, un mundial en el cual llegamos lejos, un mundial en el cual Colombia dio de qué hablar, supo instalarse en el top 5 de las mejores selecciones del mundo, fútbol alegre, fútbol vistoso. Lástima de cómo terminó aquella historia con aquella camiseta roja en aquel partido frente a Brasil, en el cual Colombia no supo hacerle frente a aquel partido, a aquel momento. Pero ignorando el hecho de cómo terminó aquella historia, esta camiseta es sencillamente hermosa, es la mejor que ha utilizado Colombia, pero he leído opiniones que dicen que este patrón de esta franja en diagonal más las diagonales a lo largo de la camiseta es horrible, es espantoso. No termino de entender por qué es tan espantoso para aquellas personas, pero para alguien que vivió su primer mundial justamente en Brasil 2014, no mi primer mundial viéndolo como tal porque ese fue Sudáfrica 2010, pero sí viendo a mi selección en un mundial, fue justamente aquel Brasil 2014, para la generación del 2003, 2004, 2005, 2002, 2001, 2000, 99, 98. Toda esa generación terminó viendo a Colombia por primera vez en un mundial en Brasil 2014 y lo hizo con qué camiseta, con qué preciosidad. Este es el amarillo que siempre debería predominar en las camisetas, este es el azul que siempre debería predominar en las camisetas y no ponerse a inventar con azules claros, pálidos, pollitos, no, nada de eso. Esta camiseta es sencillamente perfecta, la mejor que ha utilizado Colombia, no solo en la historia de los mundiales, sino en toda su historia en general, la mejor camiseta. No pienso discutirlo con nadie, pero para eso está en la caja de comentarios para que ustedes dejen sus opiniones. Y listo, señores, eso es todo por el video del día de hoy. Vuelvo y reitero, es mi opinión, vuelvo y reitero, es únicamente las camisetas titulares que ha utilizado Colombia en los mundiales. Así que nada, pueden ir a dejar sus opiniones, cuál es su top 7, pueden ir a decir no, la mejor sin duda es la de Italia 90, la de Estados Unidos 94, Francia 98. Todos los comentarios son bienvenidos y los estaré leyendo, estaré respondiendo. Eso sí, siempre comenten con respeto, con buena actitud, con buen positivismo, porque al final y al cabo son gustos, para gustos colores, como dice el viejo dicho. Así que nada, vamos a ver cómo nos representa esta camiseta de Estados Unidos 2026. Pero nada, simplemente queda esperar. Esta para mí es sin duda la mejor, le tengo un cariño muy fuerte a esta camiseta, además creo que es de las primeras camisetas originales que compré o me regalaron de la Selección Colombia, así que un cariño doble para esta camiseta. Denle like, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, el link lo encuentran aquí abajo en la descripción. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.